Muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vais? Gente por ahí, ¿cómo está todo? Espero que todos estéis muy bien. Y gente, pues vengo hoy con un top 3 con los mejores SSD generación 5 que tengo aquí. Bueno, quitando la cajita del SN8100 que la tengo por ahí pero no sé dónde está. Hoy os voy a decir cuáles son los 3 mejores SSD PCI Express 5.0 del mercado para que los compréis. En 2026 el precio ya sabemos que la memoria RAM y los chips, los SSD, están subiendo muchísimo de precio. Pero quédate hasta el final porque el tema del precio te va a sorprender y es el número 1, el mejor SSD que te puedes comprar. Tanto si pensabas comprarte un generación 5 como un generación 4, porque es que vale prácticamente lo mismo y en rendimiento lo supera por mucho en todo, como ahora vamos a ver. Así que ya digo, por un lado vamos a tener que puede ser el rey ahora mismo, el Kioxia Xperia Pro G2. Por otro lado tenemos el Kingston Fury Renegade G5 y el otro es el Western Digital Black SN8100. Ya sabéis, si sois seguidores habitual desde hace tiempo del canal, que os traigo todos los mejores SSD, generación 4, generación 5, y tenéis review de todos ellos en el canal. De estos que os acabo de mencionar, del Lexar, el NM1090 Pro, del Crucial T710, del Samsung 9100 Pro. Todos los mejores, todas las novedades las tenéis en el canal. Así que si no os las queréis perder, pues ya sabéis que os podéis suscribir de manera totalmente gratuita. Así que nada, gente, de esto os voy a hablar para que sepáis cuáles son los 3 mejores, los precios, y además os voy a hablar del modelo de 2 TB, porque hoy en día mucha gente ya 1 TB se le está quedando cortito. Y nada, pues rápidamente vamos a empezar. Os recuerdo, para todos aquellos que colaboráis con el canal para seguir creciendo, apoyarme para que os pueda seguir trayendo pues todo lo mejorcito y que no falte contenido en el canal, abajo vais a tener los enlaces de compra de los modelos que os voy a hablar hoy, ¿ok? Así que venga, directamente vamos a empezar y os voy a enseñar la primera tablita y vamos a ver el rendimiento que tienen los 3. Pero bueno, antes de nada, una pequeña cosita. Os voy a pegar un pequeñito resumen de qué están compuestos los 3, ¿vale? ¿Por qué son los 3 mejores estos que os voy a enseñar hoy? Muy sencillo, porque los 3 son prácticamente iguales, quitando el Kioxia, que como su memoria RAM la fabrican ellos, pues incluso hacen que cueste un poquito menos de dinero. ¿De qué están compuestos estos SSD generación 5? Están compuestos de una memoria NAND. Los 3 llevan memoria NAND de Kioxia, la Kioxia Big S8, la mejor memoria NAND del mercado, sin ningún tipo de duda. Esta memoria NAND funciona con 218 capas de densidad y a una velocidad de 3600 megatransferencias por segundo. Los 3 llevan la misma memoria NAND. Luego tienen una controladora. La controladora que llevan los 3 es exactamente la misma. La controladora de Silicon Motion, la SM2508, la más eficiente, la que hace que se caliente mejor y es la mejor del mercado. Está fabricada en un proceso de fabricación de 6 nanómetros en TSMC. Cuenta con 8 canales flash que también van a 3600 megatransferencias por segundo. Y cuenta con 5 núcleos. Tiene 4 núcleos ARM Cortex R8 como núcleo principal. Y luego como núcleo secundario tiene un ARM Cortex M0 para todo tema de periféricos, etcétera. Bien, hasta aquí los 3 que os voy a hablar hoy, pues prácticamente lo mismo. La diferencia está en 2 puntos. El primero, la memoria caché, que tanto de vosotros la demandáis. Queréis siempre que tenga memoria caché porque obviamente es mejor que si no la tiene. Lo que pasa que también hace que se incremente más. Pues bien, el Kingston Fury Renegade G5 tiene caché de RAM DDR4. El SN8100 de Western Digital o de SanDisk, ¿vale? Porque ya no están unidas, ¿vale? SanDisk y Western Digital. Pues bien, el SN8100 también tiene caché de RAM DDR4, pero
El Kioxia Xperia Pro G2 tiene DDR4X. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es más eficiente, tiene un mayor ancho de banda y es más estable a velocidades altas. O sea que aquí se diferencia de los otros dos modelos y tiene una memoria caché mejor, una memoria mejor, ¿ok? Y luego la otra diferencia que a lo mejor a muchos de vosotros os llama más la atención es la durabilidad, porque obviamente se degradan con el paso del tiempo a medida que vayamos leyendo y vayamos escribiendo. Pues bien, tanto el Kioxia como el Western Digital, el SanDisk, el SN8100, para el modelo de 2 TB tienen 1200 TB escritos de durabilidad. Que si te vas al modelo de 1 TB, pues la mitad, 600 TB. Sin embargo, el Kingston Fury Renegade G5 en el modelo de 2 TB te da 2000 TB escritos. Que si te vas al modelo de 1 TB, pues tiene la mitad, 1000 TB escritos. O sea, que es el que tiene mayor durabilidad. Esto es a nivel técnico lo que te ofrecen los tres. Que ya cada uno, pues al final, obviamente, va a elegir el que más quiera, el que más le guste, la marca que más sea fan, ¿vale? Sí que es verdad que es una pena que esta marca poquita gente la conoce, marca japonesa, Made in Japan, y ya digo que todos utilizan la BIC S8, ¿vale? Hay otros muchos SSD en el mercado, generación 5, que también utilizan la BIC S8 y por eso lo hacen tan bueno. Pues esta marca, menos conocida, pero que sepáis que puede ser el mejor generación 5 del mercado sin ningún tipo de duda. Bien, pues eso a nivel técnico. Ahora vamos a ver a nivel de rendimiento lo que nos dan los tres, ¿ok? Venga, vamos con ello. Pues bien, primero vamos a hablar de un programa que casi todo el mundo conoce, Crystal Disk Smart, para ver pues la velocidad de lectura y de escritura secuencial, para ver también las IOPS, la velocidad de entrada y de salida de datos. Y también pues podemos ver al final en microsegundos los tiempos de carga. Bien, pues aquí lo que podemos ver es que el rendimiento que nos dan los tres es muy parecido, casi idéntico. El Kingston Fury Renegade G5 es el único a lo mejor que varía un poquito porque tiene una mejor escritura. Pero como veis los tres en velocidad de lectura secuencial pasan de los 14.000 MB por segundo de manera bastante fácil. Y en la escritura, el único que supera los 14.000 es el Kingston Fury Renegade G5, que saca 14.074. El SN8100 llega a los 13.928. Y el Kioxia Xperia Pro G2 llegaría a los 13.254 MB por segundo de escritura secuencial. Poquita diferencia, gente. Aquí no vais a notar pues prácticamente nada en cualquiera de los tres, porque ya digo que es muy parecido el rendimiento. Luego, más cositas. Ahora vemos el rendimiento en AtoDisk Benchmark. Aquí lo que vamos a ver es una gráfica donde hacemos que el SSD escriba y lea desde archivos más pequeñitos hasta archivos que ocupan más. Y vemos pues también la velocidad que tiene de lectura y de escritura. Y podemos contrastar los datos que hemos visto en Crystal Disk. Aquí, otra vez el primero, ¿vale? Sigue siendo el Kingston Fury Renegade G5, que en la velocidad de lectura llegaría a casi 14 GB por segundo, 13.98. Y en la escritura tendríamos 13.11 GB por segundo, es decir, casi esos 14.000, ya digo, pues reflejando lo que hemos visto anteriormente en Crystal Disk. Luego tenemos el Kioxia Xperia Pro G2, que nos da en lectura 13.91 GB por segundo, y en la escritura nos daría 12.45 GB por segundo. Y finalmente tenemos el SN8100, donde en lectura tenemos 13.85 GB por segundo y en la escritura 12.21 GB por segundo. Como podéis ver, seguimos teniendo ahí un rendimiento súper parecido. Bien, ahora vamos a ver el rendimiento en el programa ASSD Benchmark, donde aquí vamos a fijarnos sobre todo en dos cositas. La puntuación final y la latencia, ¿ok? Los tiempos de acceso, que aquí la tenemos en milisegundos. Podéis ver también la velocidad de lectura y de escritura, pero como podéis ver difiere un poquito con respecto a Crystal Disk,
porque aquí pues otro programa diferente, utiliza otros algoritmos diferentes y varía un poquito. Fijaros por ejemplo en la puntuación final que saca, donde tenemos en primer lugar el SN8100 con 15.484 puntos. Luego tenemos el Keystone Fury Renegade G5 con 15.095 y finalmente el Kioxia Xperia Pro G2 que nos da 14.509. Pero si os fijáis en los tiempos de acceso, en la latencia, que esto es muy importante, el SN8100 en los tiempos de acceso en lectura nos da 0,018 milisegundos, mientras que el Keystone Fury nos da 0,015 y el Kioxia Xperia el mejor, 0,014 milisegundos. ¿Ok? O sea, que tarda muy poquito, el mejor en ese sentido. Y luego, eso en la lectura. Y en la escritura, el SN8100 nos da 0,139 milisegundos, el Keystone Fury 0,146 milisegundos y el Kioxia Xperia 0,147. ¿Ok? Aquí el mejor sería el SN8100 con 0,139 milisegundos. O sea que aparte de la velocidad de lectura y de escritura que pueda tener, también es importante pues saber los tiempos de acceso, si son más lentos o son más rápidos. Bien, ahora vamos a ver el programa de rendimiento en Anvil Benchmark. Esto está muy pequeñito, pero no os preocupéis que yo os lo voy a poner un poquito más grande para que lo veamos mejor, ¿vale? Bueno, en primer lugar tenemos que aquí a lo mejor no se ve bien. El primero es el Kioxia Xperia, ¿ok? Aquí lo podéis ver, aunque se ve un poquito poco nítido. El segundo es el Keystone Fury, ¿ok? Y finalmente aquí tenemos el SN8100, ¿ok? Vale, ¿qué podemos ver? Bueno, pues lo que podemos ver es que el que mayor puntuación saca es el Kioxia Xperia Pro G2, que nos da en un archivo de 1 GB, pues nos da 40.372 puntos. Luego el Keystone Fury Renegade G5 saca 14.143 y el SN8100, el que menos, saca 36.894 puntos. Y luego en un archivo de 10 GB, que para eso tenemos un SSD pues tan rápido, el Kioxia sigue siendo el mejor por poquito, nos da 38.903 puntos. El Keystone Fury saca 38.580, muy cerquita. Y muy alejado el SN8100, 27.282 puntos. Que aquí que entiendo que en ese momentito de la prueba pues algo pasaría, que no estaría muy fino. Y luego aquí también podemos ver, al igual que hemos visto anteriormente, podemos ver la velocidad de lectura, de escritura, podemos ver los tiempos de respuesta y podemos ver otra serie de datos. Pero bueno, para no hacer el vídeo mucho más largo, pues que sepáis que aquí también tenéis esta gráfica donde podéis ver estos datos también. Y fijaros, como podéis ver aquí en los tiempos de acceso, sí que es verdad que el SN8100 pues es bastante más lento en este sentido que los demás, ¿vale? Fijaros, 0,3633 milisegundos en la escritura, el Kioxia, exactamente lo mismo el Keystone Fury, pero el SN8100 nos da 0,4139 milisegundos. O sea que por eso la diferencia al final en el score marca esa diferencia. Pero bueno, aquí podríamos decir que tampoco hay una diferencia exagerada, sobre todo en los dos primeros, en el Kioxia y en el Keystone Fury. Y bien, ahora por último vamos a ver el rendimiento en PaxMark, antes de ver el rendimiento que tienen en gaming. Y aquí, pues como podéis ver, los tres superan los 100.000 puntos. Y gente, os puedo decir que son los únicos SSD que he probado que superan la barrera de los 100.000. ¿Ok? Todos los demás se quedan por debajo. 94, 91, 92. Los tres los mejores. Pues bien, en PaxMark, aquí podéis verlo. El SN8100, el mejor de todos, 101.651 puntos. Seguido del Keystone Fury Renegade G5 con 101.028.
Y por último el Kioxia Zeria Pro G2 con 100.258 puntos. Y bien, por último vamos a tema gaming. Pues bien, aquí veis la tablita el tiempo en segundos que ha tardado cada uno en completar el benchmark. El Keystone Fury Renegade G5 se coloca en primer lugar con 5.897 segundos. El Kioxia Zeria Pro G2 lo tenemos en segundo lugar con 6.115 segundos. No muy alejado, pero oye, pues ya se va notando. Y en tercer lugar tenemos el SN8100 con 6.131 segundos, casi idéntico al Kioxia. Y finalmente os he puesto, para que veáis la diferencia que hay en un generación 4 con un generación 5, el Furycuda 530R, que es de los últimos modelos de generación 4 que salieron al mercado. Este tardó 7.878 segundos. Como podéis ver, la diferencia es muy grande, es abismal. Entonces, la pregunta que se hace mucha gente: ¿hay mucha diferencia si yo me compro un generación 4 o un generación 5? Pues hombre, va a depender también del generación 5, porque yo todos los que os traigo al canal son los mejores, son los buenos de verdad. ¿Diferencia en el rendimiento? Sí que hay mucha. Y en gaming, si quieres saber si hay un rendimiento donde tú lo vayas a notar, pues va a depender siempre del juego. ¿Por qué? Porque un generación 5 vas a notarlo, esto que acabamos de ver en la tablita, esa diferencia en segundos. Por ejemplo, juegos de mundo abierto, véase el Red Dead Redemption 2, ¿vale? Ese tipo de juego. Un MMO, ¿vale? MMORPG, donde haya mucho mapeado, donde haya... te metas en una ciudad y haya 1000 personajes, muchísimos objetos que cargar, muchas magias que castear. Todo ese tipo de juegos y otros más, ahí sí que lo vas a notar. Que tú vayas a notarlo, por ejemplo, en un shooter que pega un tiro y no pienses que la bala tú la vas a ver antes que otra persona que utilice un generación 4, no. Va a llegar, ahí no vas a notar la diferencia, pero en otro tipo de juegos sí. ¿Ok? Entonces, a nivel de gaming, obviamente es muy aprovechable, el rendimiento es muy superior. Y luego, en cuanto a rendimiento en otro tipo de materia, como puede ser también a la hora de copiar archivos, como puede ser consulta en bases de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que el rendimiento a la hora de un generación 5 a un generación 4, gente, al final se nota. Y ahora vamos a ver la temperatura. Pues mirad, aquí tenemos la temperatura de los tres y como podéis ver, los tres, al utilizar la controladora y la memoria NAND, la mantienen a raya. En ISLE, 38 grados para el Kioxia Zeria, el Keystone Fury Renegade, ¿vale? Los dos. Y el SN8100, 34 grados. Esto está hecho con una temperatura ambiente de 22 grados. Por algún motivo, el SN8100 en ese momentito sacó 34 grados, que me parece súper poco. Porque, gente, por mucho que la gente os coma el coco, para tú medir la temperatura en reposo, tienes que encender el ordenador, dejarlo 15-20 minutos y ahí es cuando tú ves la temperatura en reposo. Esto no significa yo enciendo el ordenador después de estar súper frío y nada más que enciendo el ordenador veo la temperatura y esa es la temperatura en reposo. No, tienes que esperar un rato y al rato esa es la temperatura en reposo. Bien, bueno, pues como hemos visto, 38, 38 y 34. Luego, carga leve, es decir, todo lo que es copiar archivos, gaming, editar vídeo, o sea, cosas normales del día a día, pues hemos visto que, fijaros, la temperatura que alcanzan todos 52. Y luego, en mucha carga o estrés, ¿vale? Eso ya es si lo pones a hacer pruebas exhaustivas. Como podéis ver, mucha carga, el Kioxia Zeria 60 grados, el Keystone Fury Renegade G5 58 grados y el SN8100 59 grados. O sea, y bien, pues como veis, a nivel de temperatura los tres prácticamente iguales, porque como ya os he explicado antes, a nivel de fabricación es que llevan los tres prácticamente los mismos componentes. Entonces muchas diferencias no puede haber, siempre y cuando obviamente estén bien construidos. ¿Qué pasa? Aunque se calientan poco, son eficientes, estas pruebas están hechas con un disipador, un buen disipador. Es muy recomendable que le pongáis un buen disipador.
o bien activo o bien pasivo, depende de lo que queráis. Esto sería disipador pasivo de toda la vida, ¿ok? Ya a gusto del consumidor. Los hay muy buenos y no son muy caros. Yo en el canal tengo un vídeo con los mejores. Y aquí tenéis otro activo, ¿vale? Trae un ventilador, ¿veis? ¿Veis? Una turbina. Que bueno, sí que es verdad que la diferencia no es muy grande, pero bueno, algún grado extra pues podéis llegar a sacar. Pues bien, el disipador es muy importante. Y que también es verdad que como mantienen bastante bien la temperatura a raya, si vuestra placa base trae un buen disipador ya de serie, a lo mejor os sirve y no tenéis que comprar uno aparte, ¿ok? Con el de la placa muy probablemente sí que os sirva. Ahora, no se os ocurra utilizar estos SSDs, ¿ok? Sin ningún tipo de disipador, porque alcanzan 80 grados, 70, 75, 80, 80, fácil, ¿ok? Se calientan mucho. Bien, pues nada, gente, esto es todo en cuanto al tema del rendimiento, temperaturas y de qué están compuestos. Y ahora vamos a ver el precio, porque aquí es donde viene la sorpresa y donde el de Kioxia, sobresale sobre todos los demás. Y por eso digo que puede ser perfectamente el mejor, o por lo menos ahora mismo, que te puedes llegar a comprar. Mirad, eso sí, vamos a ver modelos de 2 terabytes, ¿ok? Porque como he dicho antes, hoy en día ya normalmente la gente ya el de 1 tera cada vez con el tiempo va haciendo menos falta, porque todo ocupa más espacio, fotos, etcétera, cada vez pesan más, tienen más calidad y la gente pues necesita más espacio. Si editas fotos, si eres fotógrafo, si editas vídeos, si eres streamer y quieres una biblioteca de Steam muy grande, ¿vale? Para todo ese tipo de circunstancias, si te vas a la calle a hacer una IRL y quieres grabar un vídeo grande, pues necesitas mucho espacio. Y cada vez los SSD, que están estos que son grandotes, los de 2280 y los más pequeñitos, ¿vale? Que los puedes conectar al teléfono móvil, pues necesitan más capacidad. Por eso vamos a ver los de 2 teras. Mirad, 2 terabytes. Tenemos el SN8100, que a día de hoy, esto que está grabado en marzo, a primeros de marzo, te costaría 483 euros. Ojito, que esto ha subido muchísimo. En otra tienda, 519 euros. Vamos, 590 redondeando. Luego tenemos el Keystone Fury, 409 euros. Bueno, ya ha bajado bastante, ¿no? Pero bueno, sigue siendo bastante más alto de lo que teníamos hace un tiempo. Que esto yo puedo decir que esto normalmente, su precio normal tendría que ser unos 225, una cosa por ahí, ¿vale? Pero es prácticamente el doble de lo que costaban antes. Y aquí pues 428 redondeando. Y aquí viene la magia. Mirad lo que cuesta el Kioxia Xperia Pro G2 de 2 teras. 279, bueno, 280 redondeando. Y lo mejor de todo, bueno, lo mejor y lo peor, aquí este precio lo vais a encontrar en exclusiva solamente en PC Componentes. Y no es que solamente esté en exclusiva aquí, que si tú este SSD generación 5 te lo vas a comprar a otro sitio, lo más normal es que o no lo encuentres, o si lo buscas no haya. Fijaros, en Amazon ni está. Y si tú te metes aquí a ver otras alternativas, vendedores o revendedores que lo vendan, pues ya tienen dudosa fiabilidad. Aparte de que el precio ya incrementa, y este que puede ser ya alguien fiable, ya te vas a 461 euros. Es decir, gente, que este es una ganga, una golosina, si lo compráis en PC Componentes, que yo, como he dicho al principio, os estaré dejando los enlaces de todos los modelos en la caja de descripción. Y lo mejor de todo, tú puedes pensar, bueno, pues valen muy caro, me compro un generación 4. Bueno, el rendimiento ya digo que es bastante grande con respecto de uno a otro, que todo va a depender al final de lo que tú vayas a hacer. Porque si tu día a día es copiar de vez en cuando algún archivo que ocupa muy poquito, obviamente tú ahí no vas a ver diferencia. Esto lo vas a notar si copias un archivo grande, 20 gigas, 40, 50, 100. Ahí es donde tú lo vas a notar. Ahí vas a notar la velocidad y vas a notar la caché de RAM, ¿vale? Porque la caché de RAM va a tardar mucho rato en agotarse y va a mantener la velocidad. Si copias archivos pequeñitos y de vez en cuando, pues ahí tú eso no lo vas a notar, ¿vale?
Entonces, depende del uso que le vayas a dar, ¿ok? Por ejemplo, si editas vídeos, sí que se nota. De un generación 5 a un generación 4 también. ¿Que vas a notar una barbaridad? Pues depende también. Si codificas muchos vídeos, si renderizas mucho, si utilizas mucho el After Effects, si utilizas mucho el Premiere, ¿vale? Para todo ese tipo de cosas también te interesa un generación 5. Pues bien, recordar que eso es un precio estrella. Para todo aquel que diga, bueno, pues me compro un generación 4 porque seguro que valen más barato. Y para el uso que le voy a dar, yo creo que es que no lo voy a ni anotar. Pues gente, es que, ojito, mirad lo que vale un generación 4. Mirad, y estos son los mejores, El Keystone Fury Renegade generación 4, PCI Express 4.0, 359 euros. O sea, estamos hablando de unos 80 euros más caro que el Kioxia. Aquí tenéis otro, el SN, el 850X, también de Western Digital o de SanDisk, ¿vale? 318, bastante más caro. Y este, fijaros, el único que se le aproxima, el 990 Pro de Samsung, 280 euros. O sea, que gente, es que ya de primeras te interesa ese más que cualquier generación 4 porque te va a costar prácticamente lo mismo o más barato, ¿vale? O sea que el Kioxia es que este es un pelotazo ahora mismo. Y tenéis que aprovechar ese precio que tiene porque yo no sé hasta cuándo va a durar, ¿ok? Y de verdad que merece muchísimo la pena. Es una maravilla de SSD. Lo mires por donde lo mires. Y luego pues las otras alternativas que tiene, los otros, ya digo, este top 3 está el Kioxia, tienes el Renegade, que como has visto también en las pruebas de rendimiento, en varias estaba el primero, esto es creme de la creme, y luego también tienes el SN8100, que ya pues entiendo que va a depender del precio al que lo puedas conseguir o donde te lo quieras comprar, pero esto es el top 3, los mejores SSD generación 5 del mercado, gente, te digan lo que te digan. Así que si no los conocías, ahí los tienes. Que no sabías por qué precio lo podías sacar, o que no conocías ni siquiera este que existía y que no sabías que en PC Componente te lo puedes comprar a este precio, pues aprovechalo. Yo espero que el vídeo os haya gustado, gente, que sobre todo para aquellos que tenéis necesidad de comprar un SSD, pues que sepáis ahora mismo cómo se mueve un poquito el mercado. Y dentro de poco pues seguramente haga otro vídeo con una lista más amplia para que tengáis más alternativas, un top 10 o ya veré, ¿vale? Pero bueno, estos son los mejores para el que quiera lo mejor de lo mejor para su PC, para que seáis más entusiastas, y espero que os sea de utilidad el vídeo. Recordad, gente, para todos aquellos que queréis apoyarme y al canal para que siga creciendo, abajo tendréis los enlaces de compra. Por lo demás, gente, prontito os veo con nuevo vídeo. No me faltéis. Nos vemos. Bye, bye.